Bueno, se nos unió Astrid. Astrid, muy bienvenida, muchas gracias por esta asociación nuevamente entre California y Ascofapsi. Yo había anunciado que posiblemente usted se uniría o nos mandaría un video, pero la vemos bastante bien, sin frío en Tunja. Entonces, salúdenos, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias especialmente por la iniciativa. De verdad, yo creo que Rebeca siempre ha sido una visionaria y la visión de Rebeca nos hace repensar la psicología. Creo que estos temas de la inteligencia artificial no han sido suficientemente estudiados desde la psicología y especialmente desde la formación de psicólogos. Y estamos frente a un paradigma que va a cambiar de alguna manera la labor del psicólogo, nuestros roles, y frente a una posibilidad de trabajar de una manera un poco más creativa e innovadora. Creo que la inteligencia artificial nos genera unos retos, pero también unas oportunidades impresionantes de trabajo para los psicólogos. Así que creo que Rebeca ha sido muy importante la idea de hacer esta reunión, de hacer este espacio de aprendizaje, de diálogo, de que nos queden interrogantes, de que nos queden muchas cosas por pensar, por cuestionarnos, por ver cómo nutrimos nuestros programas de psicología para que nuestros futuros colegas tengan las competencias para dar respuesta a tantas exigencias de un nuevo, de este medio digital y de esta inteligencia artificial que nos está obligando a pensarnos de otra manera. Rebeca, de verdad, muchas gracias por haber permitido la asociación con Ascofa, la idea interesante de reunir a todas estas personas a hablar sobre este tema. Gracias a todos. Cerrar mi cámara porque estoy en un espacio que es un poco puro, pero sigo la gracias. Gracias, Astrid, por el esfuerzo de... Estas herramientas de inteligencia artificial en los últimos, yo diría, 3 meses es apoteósico. Los cambios que hemos visto y el salto que implica el cambio en la educación es un cambio completamente de paradigma. Yo diría que estamos en presencia de algo supremamente robusto y paradigmático en el sentido de que esto cambia por completo las dinámicas. Por ejemplo, en mi caso, cambia por completo las dinámicas de formación y de la manera como yo venía enseñando la psicología en el ámbito universitario. Ya, por ejemplo, con los estudiantes hacemos buena parte de los trabajos que tendrían que haber hecho, ya los hacemos con base en preguntas a GPT y la pregunta que yo les hago a ellos y la pregunta que yo trato de responder es, bueno, y entonces, si ya con base en esas preguntas y en ese soporte a la inteligencia artificial, la pregunta es, bueno, ¿y nosotros en qué dirección tenemos que avanzar? Porque ya nos apoyamos en ese tipo de herramientas, pero ¿de qué manera, cómo vamos a mejorar los procesos y esos resultados de aprendizaje? Jesús, tal vez. Jesús Buenaga quiere complementar. ¿O salió? Bueno, Andrea. Bueno, yo le respondo la pregunta hablándole de la herramienta que es para mí en el trabajo, el chat GPT y su integración con Bing, con el buscador de Microsoft. En las últimas, tal vez 8 semanas, se ha convertido en una herramienta imprescindible en mi trabajo, por muchas razones. Fundamentalmente porque me permite crear estructuras narrativas para cualquier tipo de producto creativo
de una manera muy eficiente que acorta mis tiempos y me permite tener más calidad de vida. Digamos que eso es básicamente mi respuesta desde lo personal. Les soy muy honesta, mis preocupaciones sobre el uso de esta herramienta han crecido con las semanas, con el paso de las semanas. Hay unas implicaciones particulares del uso de la inteligencia artificial en 5 aspectos éticos que a mí me generan mucha preocupación y que afortunadamente ya veo algunas organizaciones enfrentando esas preocupaciones y buscando respuestas. El uso de la inteligencia artificial en el trabajo tiene 5 implicaciones éticas muy importantes. La primera es el sesgo. Estos modelos de lenguaje generativo han sido entrenados y programados con datos sesgados. Seguramente esto puede llevar a decisiones discriminatorias en algunos escenarios. Ejemplos concretos, ya hay personas que en el campo de la psicología organizacional usan algoritmos para hacer selección de personal. Y esos algoritmos probablemente están entrenados para no considerar variables de género, o de raza, o de origen, de nacionalidad. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Y otro de los puntos o de las acciones éticas que me preocupan particularmente es quién es responsable por las decisiones que toma la inteligencia artificial y su ejecución en el trabajo. Creo que en la medida en que nosotros seamos transparentes sobre el uso de la herramienta, le contemos a los demás en nuestros ejercicios profesionales cómo la usamos y para qué la usamos, vamos a eliminar esa dificultad. Con eso quisiera cerrar mi intervención para que la respuesta sea más diversa, que haya más personas contándonos sus ideas. Gracias, Rebeca, por mover este conversatorio. Bueno, yo creo que estamos en presencia también, como dice Julio César, de una cosa absolutamente revolucionaria. Yo creo que desde que se inventaron estos aparatos, desde que se inventó como que dominó el BlackBerry o incluso el iPhone, creo que no habíamos visto nada como con tanto impacto potencial en la sociedad. Para mí ya es el ChatGPT, pues una cosa que estoy usando todos los días para diferentes cosas. Comparto muchísimas preocupaciones con ustedes. Yo creo que no se ha hablado suficiente del asunto de que el ChatGPT pues está instruido sobre unas bases de datos de conocimiento weird, ¿no? Completamente occidentalizado, industrializado, y que esos sesgos evidentemente pues salen por ahí y poner a hablar al ChatGPT en unos términos más locales o que rescaten realidades más contextuales nuestras, pues se encuentra uno rápidamente con problemas allí. Lo otro es el tema de las alucinaciones. Las alucinaciones, para quien de pronto no esté tan informado, son ese fenómeno que se presenta con estos modelos de lenguaje, y es que empiezan a inventar cosas y lo dicen completamente convencidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que muchos de nosotros y muchas de nosotras ya sabemos que al pedirle al ChatGPT un marco teórico sobre algo, él se va inventando las referencias, se va inventando los autores y se va inventando las referencias, se inventan los artículos, los nombres de las revistas, y luego uno va a cotejar, y eso pues es alarmante, ¿no? La forma como muy convincentemente lo dice, pero pues es lo que llaman en estas perspectivas alucinaciones. Eso también es muy complicado porque no es realmente un software o una herramienta basada en hechos, sino como en probabilidades de palabras. Yo la he visto descrita como una máquina de autocompletar muy avanzada. Entonces, claramente saca ideas probables, pero pues no necesariamente basadas en lo fáctico.
No obstante, eso no reduce su utilidad para algunos contextos. Yo la he utilizado, les confieso, cuando estoy un poco falto de inspiración para escribir alguna descripción de algún sílabus, y lo hace muy bien. Y también lo he utilizado para pedirle explicaciones sencillas de fenómenos complicados, y me parece que también lo hace muy bien. Y en realidad, cuando le he pedido, por ejemplo, que explique algún trastorno o algo así, lo hace con solamente, sino que no es del todo impreciso, es bastante preciso en muchas cosas. O sea, cosas sí sabe. Pero sí lo pone. Pues caramba, las personas que somos, que estudiamos psicología y que tenemos algún interés en el lenguaje, debíamos estar de cabeza en esto. Debíamos estar de cabeza no solamente en ver cómo afecta o cuáles son las implicaciones potenciales para nuestros ejercicios, para nuestra sociedad, sino también para ver qué nos puede decir esto sobre el lenguaje. Yo por ahora creo que no mucho, pero pues hay que seguir investigando, porque además esto sigue, ¿no? No acaba uno con el ChatGPT 3.5 y que acaban de sacar el 4 y que tiene nuevas cosas y no sé qué. Va a toda velocidad y no es improbable que en poco tiempo sí nos diga algo sobre el fenómeno que es el lenguaje. Entonces yo estoy de cabeza en esto y creo que todos debíamos estar de cabeza en esto, y eso es una cosa que querría decir para comenzar. Me parece que es que nosotros somos psicólogos y muchos estamos ligados a la formación. Yo creo que el GPT rebasa a la psicología y a la formación, o sea, yo veo aquí amigos y colegas que no son psicólogos, estoy pensando en Ana Lucía y en otros. Ana Lucía, bienvenida, y me parece rico estar también con una comunidad más amplia, donde podamos mostrar de manera más horizontal, yo diría más transversal, lo que es el GPT, mucho más allá, aunque entiendo que muchas de las preocupaciones nuestras sean sesgadas. Un punto más, a propósito del sesgamiento, yo almorcé el martes con un geek súper apasionado y que alucinaba, flipaba, como decía él, con el GPT, y me decía que el GPT era sumamente correcto, ¿no? Políticamente hablando. Entonces él le hacía unas preguntas y decía, no, eso no es correcto hacer esa pregunta, o no es correcto hacer esas generalizaciones, porque hay mujeres negras de clase baja que no están incluidas dentro de ese elemento, que va un poco, o sea, lo digo de una manera provocativa, porque según como uno alimente el GPT, él va a ser con esos sesgos que pueden ser de la sociedad woke o de la fase woke o tradicionales, pueden ir respondiendo de esa manera. Pero yo quisiera que algunos de ustedes nos dijeran cuál es la diferencia entre lo predictivo y lo generativo en el GPT, para que todos entendamos las dimensiones de la técnica. Un silencio horrible. A ver, Luis Manuel. No, yo no estoy trabajando específicamente en eso, y pensé que Andrea tomaría la vocería en eso, si no yo me atrevo a una respuesta. Adelante, y te complemento, por favor. Vale. Pues lo que yo entiendo de los documentos técnicos es que estos modelos se llaman, mejor dicho, lo que tienen por dentro es una especie como de matriz de probabilidades que le asignan a cruces de palabras, ¿no? Y donde está lo generativo es en eso, en que uno hace lo que se llama un prompt, ¿no? Que es como como un estímulo a la herramienta, y la herramienta entonces computa con base en su entrenamiento, tiene internamente una matriz gigantesca absolutamente fuera de lo que nosotros podemos calcular, de cuáles son las probabilidades de la ocurrencia de palabras a partir del prompt, ¿no? Y de la ocurrencia de palabras a partir de las palabras que él va
proponiendo, ¿no? Entonces, yo decía antes que se supone que es como un texto predictivo súper avanzado, porque, bueno, pues el texto predictivo del celular, cuando uno escribe buen, entonces él le dice, buenos, ¿quieres decir? Entonces uno dice sí. Y de ahí para allá, pues entonces él sabe que es más probable que uno lo que quiera decir es algo así como días, o buenos, bueno, lo que sea. Bueno, probablemente días es la mejor palabra. Entonces él automáticamente le propone a unos días, ¿no? Y listo, entonces uno dice sí, días. Y él entonces ya ha calculado la probabilidad de qué es lo que sigue a días probablemente. Probablemente no sigue cámara, sino que probablemente sigue cómo. Bueno, entonces uno sí, perfecto, ¿cómo? Y él ha calculado entonces la probabilidad de que a eso le siga estás, en vez de como sanduchera, ¿vale? Que es una palabra que él podría decir, pero entonces él, como que lo que entiendo de la generatividad es que con base en esas matrices computacionales, él estima la probabilidad de que lo que sí, reduce el conjunto de palabras que vienen a un determinado prompt y que vienen a una determinada palabra, y con lo que uno se encuentra es entonces con que no es un texto repetitivo, sino que incluso uno le puede decir al ChatGPT, ya envíenlo de otra forma, y él utiliza esas probabilidades para, bueno, a lo mejor no es como estás, sino has, y luego estado. Y, ¿saben? Creo que por ahí es por donde va la cosa. Me gustaría de pronto si tienen una información más técnica de lo que yo acabo de decir. Me gustaría decir algo antes de Andrea, porque Andrea pues es la eminencia en este campo. No, lo que yo le digo a los estudiantes es muy sencillo. Ellos antes, por ejemplo, si querían identificar unas preguntas claves sobre un campo específico de conocimiento, ellos podían preguntarle a Google y Google los llevaba a la página donde ya estaba escrito el documento que podía responderles a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? Que ahora la inteligencia es generativa y lo que hace es responder a través de un chat particular, una pregunta particular y muy específica, que se nutre de ciertas bases de datos o de bases de datos supremamente complejas, pero con el sesgo que ustedes dicen, muy occidentalizadas, de la, enfocadas pues en ciertas culturas y todo ello. Pero el cambio de paradigma está en el sentido de que usted antes buscaba y lo llevaban a una información que ya estaba redactada, ya estaba hecha, en la mayoría de los casos por humanos. El cambio de paradigma es que ahorita se pregunta a una inteligencia artificial, le genera el texto para responderle muy particularmente su pregunta. Si usted quiere que le haga una tabla, le hace una tabla. Quiere que le haga un esquema, le hace un esquema. Un mapa mental, se lo hace. Entonces, es en ese sentido el cambio de paradigma. Andrea. Buenísimos los aportes de Luis Manuel y de Julio. Nunca habría podido expresarlo como ellos lo han hecho. Este ejercicio de crear un modelo de lenguaje a partir de una inteligencia artificial parece nuevo, pero no lo es. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar en esa definición de la diferencia entre lo predictivo y lo generativo, teniendo en cuenta los esfuerzos que se han hecho particularmente desde 2018. Entonces, en 2018, varias organizaciones que ya tenían varios algoritmos predictivos corriendo para establecer y automatizar muchas de las tareas que hacemos en el mundo creativo, que es el mundo en el que yo vivo permanentemente, en el mundo publicitario, con el fin de profundizar en el análisis de grandes cantidades de información. Básicamente eso era lo que se quería. Y a eso le llamaron en tendencias la Big Data. Muchos de ustedes han oído hablar de eso. Bueno, ¿qué pasó con los algoritmos? Mucha gente quería hacerles preguntas concretas y nadie lograba una interfaz lo suficientemente elegante, políticamente correcta, divertida, con sentido del humor, con algún sentido de la ironía, que pudiese abordar ese gran análisis de esos y establecer una conversación. Fue así como desde
Microsoft, con Satya Nadella en 2019, se inician una serie de inversiones en crear un modelo de lenguaje que muy bien explicó Juan Manuel y que claramente su impacto lo ha explicado Julio de manera contundente. El poder conversar con una inteligencia artificial es un cambio de paradigma, porque va a responder de manera absolutamente relevante a los diversos intereses profesionales, humanos, literarios, artísticos, musicales, técnicos, todo, gracias a que cada iteración, estamos en la 4ª iteración de ChatGPT, cada iteración está más y más y más alimentada. Y la semana pasada, esa iteración tuvo un componente muy interesante, y es que ahora la inteligencia puede dirigirse a Internet y buscar en Internet respuestas interesantes a las preguntas que se le hacen. Además de consultar la gran base de datos que tiene, puede darte referencias de sitios web maravillosos donde encuentras las respuestas a las cosas que quieres entender o saber. Entonces, no solamente es generativa, en el sentido en que piensa, procesa y te entrega una respuesta, sino que además hace búsquedas por ti. Considera esas búsquedas, te las entrega, para que tú puedas, ya a tu criterio, definir si eso es útil o no es útil para ti. Es un salto tan rápido, o sea, estamos hablando 2019, pandemia, la pandemia fue un gran acelerador en esto, 2020, 2021 y 2022, y en 2020 ya pasamos a un modelo donde los usuarios no solamente ven el gran valor, como dice Luis Manuel, de usarla a diario, sino que también ya está empezando a comercializarse, ya es un servicio que ustedes y yo debemos pagar si lo queremos tener de manera permanente. Y ese es otro asunto también. Debería ser abierto, debería ser, y así se consideró. Y la disputa hoy es por qué tienen derecho algunos privados en cerrar el acceso a este tipo de maravillas cuando se considera que justamente esos cierres son los que generan las grandes brechas que nos dividen y nos separan como sociedad. Que son las mismas brechas que generó la invención de Internet, que son las mismas brechas que generó la invención del celular, y que son las mismas brechas que sigue generando la tecnología mientras no sea abierta. Con eso cierro mi micrófono. Sí, no sé si alguien, bueno, voy de golpe Juan Esteban puede ilustrarnos algunas preguntas que se han hecho al ChatGPT, pero quería decir una cosa, y es que una cosa obvia que es lo que primero se dice, y es que muchas profesiones van a cambiar a partir de ahora con el GPT. Yo diría que se van a cualificar, y las más simples posiblemente van a caducar muy fácilmente, pero otras se van a implementar. Por ejemplo, alguien me decía que ahora se paga muy bien a aquel profesional que es capaz de hacer las buenas preguntas. O sea, que la interacción con el GPT es una nueva profesión. O sea, que así como desaparecen unas, otras aparecen porque el GPT potencializa la capacidad que tenemos los humanos de ir más allá de nosotros mismos. Entonces eso me parece que es absolutamente importante. Para los que viven preocupados de que las profesiones se van a acabar, pues hay que empezar a rebuscar en las profesiones que se van a crear, y la universidad, que es tan estática y tan resistente al cambio, va a tener, no creo que haya una profesión ahora que sea usuarios del GPT o generadores del GPT, pero creo que van a tener que ir pensando en esas cosas. No sé qué pueden decir al respecto. No, yo agregaría solamente una cosa a su pregunta que me parece genial, y es que no hay ninguna profesión que no se vaya a ver afectada por la generación por ese cambio paradigmático al cual estamos asistiendo. No hay ninguna profesión que no se vea, que se pueda sentir que a ella no la toca o que eso no es con ella.
Luis Manuel había levantado la mano. Luis, no. Sí, gracias. Yo creo lo mismo. Es decir, yo veo este asunto como un acelerador y sí veo amenaza sobre todo para la valoración social de algunos tipos de trabajo. Cuando estos aparaticos aparecieron, los celulares, le pusieron a todo el mundo eh, le dieron un perfil de fotógrafo supuestamente a todo el mundo. Con eso obviamente la calidad de la fotografía disminuyó muchísimo, porque el hecho de que un montón de ignorantes, como somos la mayoría en esos asuntos, tuviéramos una cámara y pudiéramos no solamente eso, sino además tener la oportunidad de utilizar filtros y compartirlas por todas partes, pues yo pienso realmente que eso, si uno considera el mundo de todas las fotografías que se han tomado, pues la enorme mayoría son sumamente mediocres o malas. Pero pues obviamente eso lo puso en gente que no había nunca tenido una cámara, un rollo, unas cosas de estas que utilizábamos para tomar fotos antes, pues ahora lo tenía al alcance de la mano todo el tiempo. Con eso algunas personas se hicieron más, practicaron suficiente como para hacerse más talentosas, pero en general yo creo que para la profesión de la fotografía supuso pues una revolución de sus cimientos completa, ¿no? Y, yo no creo que hoy en día, no lo sé la verdad, pero no creo que hoy en día haya un campo laboral súper amplio y unas posibilidades salariales increíbles para los fotógrafos. Sé que hay, obviamente, el hecho de que haya esa mediocridad, pues significa que esa mediocridad en los productos significa que cuando uno quiere el trabajo bien hecho, el artesano es muy bien valorado, pero no hay tanto campo de trabajo para tantos millones de artesanos, porque pues al fin y al cabo todo el mundo tiene una cámara y la necesidad no siempre es tomar la mejor foto. Creo que lo mismo pasó con la música, que se deterioró muchísimo gracias a que estos aparatos también, estas aplicaciones le permitan a todo el mundo grabarse, acompañarse de una pista mediocre, mejorar la voz, ¿no? Con el autotune supuestamente y mandarlo a un repositorio de música. Con eso yo creo que la música perdió muchísima calidad, en realidad. El hecho de que estos tipos de conocimiento, ojalá no me vaya, todo esto que estoy diciendo, en 10 años no me vaya a venir a morder el trasero, pero pues es lo que pienso ahora. En alguna medida permitió que gente talentosa pudiera expresar su talento y hacerlo bien, pero le abrió las puertas a mucha gente que no tiene ni idea del asunto y a creerse durante unos minutos un artesano talentoso, ayudado por estas tecnologías, y como resultado pues el producto es muy malo en realidad, ¿no? Y en general la calidad disminuyó. A mí me da miedo que, por ejemplo, eso pase con algunos tipos y algunos escenarios de psicoterapia, por ejemplo. Chatear con el ChatGPT es bastante humano. Uno chatea con el aparato y lo que le responde es bastante humano, y yo creo que incluso si uno le empieza a contar problemas existenciales, pues eso es lo que algunas personas necesitan, pero otras personas necesitan una intervención muy cualificada, muy experimentada, y lo que tienen es algo muy mediocre. Entonces, pues yo creo que hay que pensarle bien a ver si, por ejemplo, el oficio artesanal, experimentado, cuidado, curado de la psicoterapia no se ve como, no tiene también el efecto fotografía o el efecto música. Y entonces el campo de las intervenciones psicoterapéuticas se vuelve una cantidad de ramplonería y de mediocridad que no son ajustados a lo que las personas necesitan. Me parece que eso hay que pensar. Julio había levantado la mano. El micrófono, Julio. Quería hacer referencia a un proyecto que desarrollado por la UNESCO, y es enseñar la inteligencia artificial en las escuelas. Entonces, ellos la preocupación de la UNESCO, y eso fue a raíz del encuentro celebrado en Beijing, que la UNESCO, el consenso de Beijing, se llama el documento, Inteligencia Artificial y Educación. Y ellos sostienen que son 3 pilares fundamentales a los que la educación se tiene que enfrentar con este nuevo paradigma. Si ya suponemos que es un nuevo paradigma, porque
tendríamos que definir en términos de revolución estructural, si es un cambio de paradigma o no, pero por el momento todavía estamos frente a una anomalía. Todavía no se puede definir como un cambio de paradigma, una anomalía. Estamos dentro de los paradigmas dentro de los límites de la ciencia normal. Entonces, ¿qué dice la UNESCO y qué se celebra pues a través de ese consenso de Beijing? Y lo que ellos definen como claves, el vínculo clave entre inteligencia artificial y educación. Ellos dicen, lo primero es que dentro de las aulas se debe procurar aprender con el apoyo de las inteligencias artificiales, aprender con ese apoyo, con esa herramienta como tal. Pero otra cosa que dicen es muy interesante y es aprender sobre la inteligencia artificial, sus tecnologías, la forma como ella opera, la manera como lo que decía ahorita Luis Miguel, perdón, Luis Manuel, perdón, qué pena por el lapsus. Lo que decía Luis Manuel. Respondo a todos esos nombres. Aprender sobre la inteligencia artificial y es cómo ella genera esas predicciones. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Y también lo decía ahora Andrea. En la medida que usted más le pregunte, ella lo conoce más a usted. Usted la entrena con cada pregunta. Por ejemplo, lo que tú decías, Luis Manuel, de esas respuestas alucinatorias, uno tendría que preguntarse si esas respuestas alucinatorias no responden a ese sesgo confirmatorio dentro de una estructura metodológica. Hay un sesgo confirmatorio, es que termina respondiendo la máquina de la forma que ella cree que es que usted quiere que le responda. Y ahí tendríamos que ver si esas preguntas que la llevan a ella a alucinar no son preguntas completamente alucinadas por el humano que hace la pregunta. Entonces, y ya el tercer pilar que dice la UNESCO sobre preparar a las personas para la vida y el trabajo apoyadas con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, no es nueva la preocupación, viene de hace mucho tiempo, pero lo que sí es nuevo es esta irrupción en los últimos meses. La forma como ha crecido es supremamente extraordinaria, y el potencial que ya maneja este tipo de inteligencia. Eso era lo que quería decir. Antes de darle la palabra a Juan Manuel Sánchez, que está en el público, yo diría, Julio, que para sintetizar es que a los niños en el colegio les tienen que empezar a enseñar a programar. O sea, si no programan, no les va a pasar el mundo por encima. Creo que ese es el segundo pilar, aprender a programar. Juan Manuel, cuéntenos cómo quieren participar. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Qué pena, yo estoy por fuera de algún recinto. Yo soy psicólogo, trabajo con la Universidad del Bosque en la Facultad de Psicología. Primero de todo, definitivamente la inteligencia artificial hace parte de nosotros de una manera mucho más enfática y llegó para quedarse. Por lo tanto, estoy de acuerdo con todos los compañeros que opinan que hay que aprender sobre inteligencia artificial y hay que utilizar la inteligencia artificial en pro del desarrollo, del aprendizaje, de la, digamos, del avance de la sociedad. Porque pues no se puede contradecir el avance tecnológico, sino más bien aprovecharlo. Entonces, creo yo que las aulas deben estar ya preparadas para recibir la inteligencia artificial de manera proactiva. Muchos están preocupados por el hecho de que los estudiantes tengan cómo pedir un informe o hacer un
un artículo, bueno, en fin, y otra serie de cosas, ¿no? Porque pues nos preocupa que el alumno no haga el esfuerzo de gestionarse, aprender, de avanzar por sí solo en el sentido de adquirir las competencias y dejar las competencias pues para un aparato o para una inteligencia artificial. No, tenemos que utilizarla así como hemos venido implementando el celular como una herramienta para el aprendizaje también. Y quiero terminar diciendo que en la Universidad de California, algo que nos ha sorprendido muchísimo para quienes no lo conocen, es que ya existe una inteligencia artificial terapéutica. La Universidad de California la llama ELI. Los invito a que la exploren. Y esa inteligencia artificial ya está entrenando psicólogos para intervención en crisis, sobre todo en crisis militar. Es decir, situaciones de guerra reales. Entonces, el asunto es que eso está desde hace más o menos unos 10 años ya en desarrollo y ha adquirido una potencia de entrenamiento de psicólogos en contexto, y pues es una inteligencia que no solamente responde unas preguntas, una persona al estar atendido, todos sus parámetros psicofisiológicos, todos sus parámetros de postura, todos sus parámetros, bueno, sí, entonces los invito, se llama ELI, con doble L, ELIE. Y por otra parte, también hay unas investigaciones que ha hecho Hitachi en Japón sobre inteligencia artificial para analizar la felicidad de las personas en el trabajo. Y eso ha implicado que se ha desarrollado, en este caso, un chip que va en su carnet. Seguramente el chip lo tendremos en otros sentidos o en otras partes del cuerpo, digámoslo así, para determinar cuáles son los niveles de, voy a ponerlo entre comillas, felicidad de los empleados de la compañía. Esto lleva también en investigación como unos 10 años. Y también en la universidad, no me acuerdo cuál en España, están ya sacando artículos sobre cómo los nuevos seres humanos, o sea, los niños, ya están integrando todo eso como parte de su vida normal. Entonces también la invitación que nos hacen es a analizarlo y utilizarlo en pro del desarrollo humano también. Les agradezco mucho y muy interesante. Felicitaciones por este evento. Gracias, Juan Manuel. Luis Manuel. Rebeca, no alcanzamos a hablar de lo que... Sí, bueno, no alcanzamos a hablar de la... Sí, es que yo sí, bueno. No alcanzamos a hablar de lo que usted propuso, que fue lo que había hablado de la nueva profesión, que sean las personas encargadas de la interacción con las inteligencias artificiales, ¿no? Los usuarios de la herramienta. La herramienta es muy poderosa y obviamente no todo el mundo lo puede usar. Es como tener, yo que sé, un F-16. Bueno, pues sí, listo, muy poderoso, lo lleva usted a muchas partes, bombardea muchos sitios, pero pues tiene que haber un piloto, ¿no? Que sepa hacer eso. Y yo he leído en estos días que pues se vislumbra que haya una nueva profesión que se llame eso, ¿no? Como ingeniero de prompts, ingeniero de la persona que le pregunta correctamente o que usa correctamente la herramienta. Bueno, puede ser, yo creo que eso más bien debía ser una habilidad relacionada con lo que hablábamos ahorita de aprender a programar. Aprender a programar es que es simplemente aprender ¿a qué? A decirle a la herramienta cómo hacer ciertas cosas que uno tiene en la cabeza. El programador lo que hace es escribirle al computador en la forma en que él entiende qué es lo que uno quiere hacer. De eso es que se trata, y creo que pues esa es la evolución lógica del programador. Yo escribo código y el ChatGPT también lo hace y lo hace muy bien. Uno le dice qué es lo que quiere y él escribe el código. Y creo que para allá va la profesión de programador, para una persona que sea como un piloto de avión. El piloto de avión no tiene que volar manualmente un Airbus A320. El piloto de avión tiene que saber qué es lo que está haciendo el aparato, lógico. Y tomar el control si las cosas se salen de control. Pero lo que tiene que aprender sobre todo es aprender a programar el aparato y a espichar los botones correctos para que el aparato haga sus cosas. Eso con respecto a la ingeniería de prompts. La otra cosa que me parece que no hemos tocado tampoco suficiente es cómo esto tiene la posibilidad de todas maneras de aumentar o de estar atravesado por ciertas desigualdades que hay estructurales en nuestro mundo. Entonces yo leía que el ChatGPT 4 está entrenado sobre una base de datos
que es más grande, mucho más grande que la Wikipedia en inglés. El número de la cantidad de terabytes no me acuerdo, pero pues la cantidad de datos hay que almacenarla físicamente en unos servidores muy grandes que tienen que estar con... Sí, esos son más o menos como 1 millón de brontobytes. Es una cosa alucinante, y la infraestructura física que se necesita para alojar esa información es una infraestructura a la cual no todos los países, no todas las regiones tienen acceso. Y la otra cosa grave es que en Colombia, espero no crear controversia con esto, pero pues ustedes saben que nosotros tenemos unos rendimientos en general muy malos en el sistema educativo en habilidades lógico-matemáticas, lectoescritas y estas cosas. La verdad es que siempre se necesita para hacer un buen prompt, pues una cierta sofisticación verbal y lógica. Y lo que yo pienso es que en la medida en que esto avance y coja terreno, pues algunos nos vamos a quedar más atrás naturalmente porque no estamos pudiendo entrenar suficientemente a nuestra gente para poder, primero, establecer esas herramientas. Aquí no tenemos el dinero para, bueno, sí tenemos el dinero, pero probablemente no es una prioridad hacer estos centros de datos gigantescos. Si quisiéramos entrenar al ChatGPT con conocimiento nuestro, pues probablemente no podríamos lograr voluntad política y financiación para hacer estos centros de datos gigantescos y para mantenerlos como tenemos que mantenerlos, pero además también tendríamos muchos problemas para que nuestra población pudiera interactuar correctamente con estas herramientas o sacarles el mayor jugo. Espero pues no estar creando aquí como una controversia muy, o bueno, tal vez sí espero estar creándola, pero pues, no quiero decir nada malo de nosotros, pero pues no estamos evidentemente preparados para ir de acuerdo con estos desarrollos. De acuerdo. Sandra Milena, ¿usted quería decir algo? Sí, buenos días. Yo me uní un poco tarde, no sé si llegué demasiado tarde. Sin embargo, me uno un poco a la idea que estaba planteando el compañero que estaba hablando antes. Hemos enfatizado mucho en la importancia de enseñarle a los psicólogos a programar, ¿no? O a los niños a programar, pero recordemos que la programación, la base de una buena programación también está en la capacidad de formularse preguntas. Recordemos que el algoritmo lo que busca es responder a una buena pregunta, ¿no es cierto? Nosotros como psicólogos, o sea, ahí es donde tenemos que empezar. Las facultades de formación en psicología deben entrenarnos mucho, durísimo, en formularnos buenas preguntas. ¿Para qué? Para que en intervención psicológica tengamos éxito. Una buena intervención psicológica pues depende de una muy buena pregunta que le formulemos a nuestro paciente para poder generar ya, contar nuestro diagnóstico y generar un plan de intervención. Todas las grandes ideas parten de buenas preguntas. Nosotros no nos estamos empezando, no nos enseñan, no nos forman a inquietarnos por el mundo, a formularnos preguntas sobre por qué el comportamiento es así o de una u otra manera. Entonces, pues no sé, esto está unido un poco a, más que empezar a programar para competir, es empezar a fortalecer muchísimo la capacidad de formularnos una pregunta, no sé. Bueno, dejo ahí la inquietud. Gracias. Gracias, Sandra. ¿Andrea quiere retomar? Sí, Rebeca, gracias. Había una pregunta de Blanca que me pareció que en el chat pude responder de manera muy escueta y quisiera ampliarle. La pregunta que ella hace es sobre esas implicaciones éticas del uso, que como bien dicen varios de mis compañeros, todavía estamos en pañales, ¿no? En términos del buen uso de la inteligencia artificial. Estamos comenzando. Y cuando uno comienza, pues uno debería revisar algunas variables importantes. Una de esas recomendaciones éticas es la transparencia y la apertura. Y les pongo un caso muy concreto. Ya las organizaciones de derecho de autor en todo el planeta están revisando cómo van a trabajar con las industrias literarias y con las industrias creativas y con las editoriales, porque varias de esas industrias y varios de esos autores están trayendo textos creados en colaboración con ChatGPT
ilustraciones creadas en colaboración con Midjourney, que es una inteligencia artificial generativa de imágenes, no de textos ni de fotográfica, la imagen de la última cena como si fuera una selfie de celular. Cosas así están sucediendo, están llegando a las casas de derechos de autor y las casas de derechos de autor, las oficinas de copyright, dicen esto no es humano, esto no va a tener una licencia editorial. ¿Sí? Entonces, esa discusión ya viene y viene para ustedes, colegas psicólogos, también viene para cualquier escritor, para cualquier poeta, para cualquier persona que quiera poner una forma de expresión del lenguaje o de la imagen a consideración de un gran público. Necesita tener sus derechos de autor en línea y probablemente no va a poder tenerlos si usa ChatGPT en este momento. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy transparentes en la manera como usamos ChatGPT para el ejercicio profesional. A eso le llama la UNESCO un principio de transparencia y apertura, que también debe seguir muy de cerca cualquier programador. Y con esto regreso al punto que estaban teniendo mis compañeros. El código de programación es de propiedad intelectual de las organizaciones para las cuales esos programadores escriben ese código. Esa propiedad intelectual tiene que estar regida bajo unos estrictos parámetros de seguridad y de privacidad. Entonces, ya las organizaciones se están sentando a la mesa con ChatGPT para asegurar que el código fuente, el código de programación de las organizaciones sea seguro y privado en ciertos canales de ChatGPT. Es decir, no pueda reutilizarse por terceros. De nuevo, son consideraciones a las que las tecnologías y su avance nos empujan y nos obligan, porque es necesario que entendamos todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, además de seguridad, además de transparencia y apertura, tenemos una tercera y es supremamente importante. Definitivamente hay muchas personas que quieren tener esta discusión. Somos testigos de eso todos los que estamos aquí. Pero no todos estamos llamados a tomar decisiones acertadas sobre lo que hacemos con la inteligencia artificial. La responsabilidad de las decisiones que toma la inteligencia artificial van a empezar a complejizarse, van a pasar a ser más humanas, o de comités, o de organizaciones moderadoras, o de organizaciones que hagan sociedades del conocimiento basadas en inteligencia artificial. Con eso cierro mi intervención y agradezco de nuevo a este grupo esta conversación tan valiosa que estamos teniendo. Gracias, Andrea. Julio y Juan Manuel han levantado la mano, les doy la palabra en ese orden, y me gustaría que una participante del chat, que es Ana Carolina Pereira, que es escritora, nos comente sus inquietudes respecto al chat GPT más adelante. Julio, adelante. Sí, buenas tardes para Rebeca, para todas y para todos. Pues no, me parece muy interesante. Yo la verdad estaba como muy pendiente del tema de la inteligencia artificial que explotó en los últimos meses. Es algo de lo que no se hablaba mucho hasta hace poco y súbitamente explotó y pues está ahora en boca de todo el mundo y hay gente muy nerviosa, hay gente muy entusiasmada. Entonces me parece interesante ver qué está pensando la gente aquí en Colombia sobre ese tema y pues veo que están como muy al tanto y pues muy, como, sí, ya mirándolo y usándolo el ChatGPT, que no es la única inteligencia artificial que hay en este momento. En este momento hay una competencia de varias de las empresas más importantes del mundo, pues básicamente todas en Silicon Valley, en Estados Unidos, que están compitiendo por ese tema porque ya están viendo pues pasos de animal grande y que si no se meten en eso pues podrían quedar totalmente relegadas, ¿sí? Entonces pues algunas cosas que yo quisiera como comentar, pues aparte de lo que ya se ha dicho,
Se hizo una encuesta hace un poco tiempo entre la gente que está desarrollando estas inteligencias artificiales, pues en Estados Unidos básicamente, y pues me pareció muy interesante pues que el 10% de estas personas dijeron que había la posibilidad de que eventualmente una inteligencia artificial pues más o menos acabara con la especie humana. Entonces, pues esto me parece que el 10% de la gente que está trabajando en esto piense eso, pues me parece que es un tema inquietante y creo que hay gente que está un poco nerviosa con eso. O sea, en este momento la inteligencia artificial es como un bebé, o sea, no está todavía como comenzando a dar sus primeros pasos, pero esto puede crecer de tal manera, si no hay algún impedimento tecnológico, pues en el que tal vez o caiga en manos, digamos, equivocadas o en algún momento, pues decida la inteligencia artificial que tal vez no lo necesita. Entonces, como que, pues si hay gente que está desarrollando esto, que cree eso, pues, y no es una proporción tan pequeña, sería interesante saber por qué, ¿sí? Y uno muchas veces se mete como en las tecnologías y se entusiasma y se mete de cabeza porque todo el mundo está metiéndose en eso y porque uno siente que si no se queda. Eso ocurrió con las redes sociales y ahora se están viendo, en los últimos años se han visto, a pesar de lo positivo que tienen, cosas también negativas. Entre otras que uno básicamente se ha vuelto pues pues o sea, le están extrayendo información a la gente de una manera pues casi que saben más que uno cómo es uno. Entonces la gente pues muy contenta porque eso era gratis y no sé qué. Y resulta que pues se volvió uno un poco víctima de eso, pues se ha visto el tema de los adolescentes, cómo ha afectado a muchas personas, entonces pues un poco es el tema de que a veces uno cae mucho en eso con mucho entusiasmo y porque todo el mundo lo está haciendo y porque que es justo que me voy a quedar atrás, pero a veces yo creo que también es bueno pensar un poquito y hay gente que ya está pensando en eso si hay un peligro existencial en esto de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es algo pues que vale la pena que pues sí, en Colombia no tenemos como la capacidad de influir demasiado en cómo se va a desarrollar esto, pero creo que sí la gente debe estar atenta, sobre todo pues eso, en algún momento se piensa que el gobierno en Estados Unidos o pues países desarrollados sobre todo pues pueda tener que intervenir y que empezar a regular esto para no provocar alguna situación pues que pueda ser ahí sí cierto distópica o como de película de ciencia ficción. Okay, gracias. Gracias, Ana Carolina. Julio. Sí, yo solamente quería retomar el punto anterior porque no quiero que quede sobre la mesa que esos tres pilares, el único es aprender sobre programar, sino que son tres pilares, es aprender con la inteligencia artificial, aprender sobre ella y prepararse para la vida y el trabajo de la mano con la inteligencia artificial. Yo quisiera ya recabar en el sentido, y cuando yo conversaba con la profesora Rebeca, yo le decía que dentro de este conversatorio me interesaría mucho plantear pues lo que atañe al proceso de formación del psicólogo de cara a esta introducción de la inteligencia artificial. Y quería también retomar otro estudio que se hizo sobre el proyecto de la inteligencia artificial y los futuros aprendizajes. En este proyecto lo que dicen ellos es que se replantea prácticamente todo lo que es el futuro de las profesiones y que se define un nuevo contrato social para lo que es el proceso de educación. Entonces,
Este informe hace parte de la recomendación que hizo la UNESCO sobre formación y ética mediada a través de la inteligencia artificial, que fue la reunión 41, la Conferencia General de la UNESCO. Entonces quería simplemente retomar de allí otros 3 fundamentos de 3 grandes momentos que se derivan de ese informe. Y es que necesariamente, ¿qué está haciendo la UNESCO? Está viendo todos los retos y todas los compromisos que implica para la educación el hecho de que irrumpan de esta manera las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Y la cuestión, ¿cuál es la cuestión? Ellos saben que esto es imparable. Entonces lo que hacen es abordar recomendaciones sobre el aprendizaje del mañana basado en el apoyo de la inteligencia artificial. Pero hay otra cuestión que por eso quiero mencionar esto, y es lo que mencionaba ahora Andrea Bernal, y es que también se están haciendo unas discusiones muy fuertes sobre los principios éticos de la utilización de la inteligencia artificial en la educación. Una cosa es que usted le pregunta a un chat y él le ayuda a pensar algo, y otra cosa es que ese algo que él le ayudó a pensar y le escribió, usted se apropia de él y lo presente como si fuera suyo. Definitivamente eso no es suyo, eso hace parte de una construcción, de una elaboración, no sabría si construcción, de una elaboración generativa de la inteligencia artificial soportada en una estructura gramatical y apoyada en unos algoritmos probabilísticos. Pero entonces, ¿cuál es el tercer marco sobre el cual se decanta ese informe? Son las orientaciones sobre las competencias en materia de inteligencia artificial que se deben de abordar ahora con la irrupción de la inteligencia artificial en los educandos. Entonces, yo diría que un debate muy interesante sería, obviamente no solamente circunscribirlo al ámbito del campo de formación del psicólogo, pero sí tendríamos que, no en un futuro muy lejano, hacer un foro solamente de este tópico. Eso era lo que quería decir. Claro que sí, Julio. No sé si Astrid nos está acompañando y si quiere añadir algún elemento. Mientras Astrid nos acompaña, Luis Manuel levantó la mano. Sí, pues la verdad, yo sí tengo una pregunta para ustedes, sobre todo y toda la gente que trabaja y que ha trabajado sobre desarrollo y cognición, y es esta cuestión la denominamos inteligencia artificial. Yo creo que lo más preciso es decir que es inteligencia verbal artificial, pero me gustaría saber qué les dice este movimiento sobre la inteligencia. ¿A ustedes les resuena de alguna forma con respecto al concepto de inteligencia? Pues yo solamente quería, no sé si no contesto la pregunta, pero Kosinski, que fue, como muchos de ustedes saben, que además vino a un congreso, quien ideó el asunto de la identificación de los algoritmos que luego utilizó Facebook para identificar los perfiles de las personas, escribió un artículo que recién se acaba de publicar, que podemos, Julio, pasar la bibliografía aquí, si me ayuda, y hace se pregunta sobre la teoría de la mente con respecto a el chat GPT. A mí me parece un artículo absolutamente brillante respecto a lo que es el GPT generativamente, porque digamos, no sé si todos sabemos que la teoría de la mente lo que trata es de medir o evaluar la capacidad de atribuir estados mentales, y eso es típicamente humano, eso no pasa
se está viendo si algunos animales lo tienen y qué tipo de animales lo tienen. Pero digamos, lo interesante de la teoría de la mente es que justamente da sobre las capacidades metacognitivas que tiene el ser humano. Y lo que encuentra de manera sintética Kosinski es que en la investigación sobre si el ChatGPT tiene alguna capacidad similar a la teoría de la mente, es que podría haber surgido espontáneamente, y estoy citando, como subproducto de los modelos de lenguaje, mejorar las habilidades lingüísticas. Por eso mi interés en el aspecto de la generación, que realmente bien alimentado la base del ChatGPT es capaz de generar comportamientos que no estaban previstos previamente. Y eso es, a mí me parece eso extraordinario. O sea, bueno, malo, regular, si es humano o no es humano, creo que eso, digamos, son preguntas importantes, pero yo estoy por el momento deslumbrada con que el GPT sea capaz de generar nuevos conocimientos. Eso me parece, porque además creo que si uno entiende un poquito lo que es esos procesos, sabía que se iba a llegar allá. Andrea lo describió en algunas de las reuniones previas. Se sabía cuál era el horizonte. El asunto es que ya estamos en ese horizonte, ya se llegó a ese horizonte. Y lo extraordinario a mí me parece que es la generación de nuevos conocimientos. Eso, digamos, creo que Piaget estaría deslumbrado con eso, la verdad, porque es ese proceso de cómo se genera un nuevo conocimiento. Hasta ahí respondería. Allí, Luis Manuel, allí te pegué en el chat un artículo que incluso fue Andrea Bernal la que lo encontró y la que lo sugiere. En ese artículo vas a encontrar que hay una evolución. Según Kosinski, él dice, hemos pasado de un modelo que hacía predicciones soportadas sobre una operación que implica teoría de la mente del 60 al 89%. Entonces vos, ¿cómo por ejemplo, le puedes decir a GPT que piense con algo más de elaboración y de complejidad? El llamado que vos haces sobre si eso es realmente inteligencia es muy interesante porque sí, es que definir el constructo inteligencia es muy complejo. Entonces, allí ese llamado muy filosófico que vos haces es muy interesante, pero mira que, por ejemplo, si vos querés que GPT te piense más, vos puedes decirle Da Vinci 003 o Da Vinci 002, entonces ese Da Vinci ya es el núcleo programático que hace que esa generación de la pregunta vaya a otro tipo de pensamiento en la máquina. Yo lo digo así muy, ¿cómo decirlo? Muy interpretativamente de lo que dice Kosinski allí con relación a teoría de la mente y el modo de pensar que ellos han llamado Da Vinci. Solamente era eso lo que quería decir. Paula Andrea, ¿quería decir algo? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, quería compartir con ustedes también la fascinación por la inteligencia artificial, la curiosidad que me provoca y la esperanza de que eso facilite mis tareas. Sin embargo, esto va acompañado de una preocupación. La preocupación es de índole ética. Está la pregunta por cómo va a afectar esto el sistema educativo donde nosotros nos movemos, las nuevas formas de aprender de las nuevas generaciones y las formas de enseñar de los que adoptamos el rol de maestros. Esa es una pregunta que nos va inquietando, porque la inteligencia artificial, de alguna manera, considero yo, que tiene una amenaza para la seguridad humana. No una amenaza tipo película de ciencia ficción, sino una amenaza que va impactando la empleabilidad del ser humano. Ahorita nomás esta semana, Silicon Valley ha provocado una cantidad de despidos de sus empleados. Y de pronto dicen, no, es que nunca habían sido necesarios.
estábamos inflando la planta profesional para, digamos, atemorizar a nuestros oponentes, ¿no? Esto lo dicen ellos y circula esta semana justo a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial se comienza a preparar para realizar acciones que hasta ahora eran realizadas por seres humanos, amenazando la empleabilidad y por ende la seguridad humana? Entonces la pregunta es de índole ética. Yo creo que esto también hace parte de nuestras reflexiones. No solo la manera como estas nuevas tecnologías ligadas a la cuarta revolución industrial están impactando el sistema educativo, están impactando el sistema educativo. Nuestros estudiantes nos llevan la ventaja en la apropiación de estas tecnologías y comienzan a usarlas para la producción de sus reportes, por ejemplo, académicos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta dónde el reporte académico, como lo conocemos, da cuenta del alcance de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿O hasta qué punto ya están siendo apoyados por la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer nosotros para identificar eso? Es una primera pregunta como docentes. Y la segunda es, ¿qué transformaciones esto va a provocar en nuestra sociedad y hasta qué punto puede presionar la seguridad humana a tal punto que de crisis? Esa es mi reflexión. Muy interesante. No sé si alguno quiera comenzar a responder, porque eso no se puede responder del todo, pero tranquilizar por lo menos a Paula Andrea. Luis Manuel. No, pues yo no puedo estar tranquilo ni tranquilizar a nadie porque evidentemente, ¿qué pasa? Pues el mundo del trabajo también en algunos sectores ha mostrado una resistencia realmente fuerte a las ventajas que estas tecnologías podrían tener para la productividad. Ni siquiera, es más, probablemente ni siquiera las empresas más grandes de tecnología. Microsoft, por ejemplo, es famosa porque en este mes pues compró el código de ChatGPT, saben ustedes, ¿no? Que eso es Microsoft tiene acceso exclusivo a eso, pero además despidió varios miles de empleados en el último mes. Y las empresas de tecnología, por ejemplo, varias después de la pandemia resistieron muchísimo que los empleados no volvieran a la oficina y el trabajo remoto y demás. Entonces yo creo que hay una desconexión también del mundo del trabajo con las posibilidades productivas de estas tecnologías y en cambio de ver la potencialidad de tener semanas de trabajo, qué sé yo, más remotas, más cortas, pero con los mismos beneficios del empleo formal, pues el pensamiento es sustituyamos todo con tecnologías y bueno, pues lo que importa aquí es la acción, ¿no? El precio de la acción y más allá, pues todo lo que se pueda sustituir es sustituible. En realidad yo creo que eso es una forma, a lo mejor muy ingenuo soy, pero yo no veo por qué no estas tecnologías lo que hacen es aumentar exponencialmente. Bueno, mentiras, me corrijo. Estas tecnologías permiten aumentar exponencialmente la riqueza y la desigualdad en su distribución, pero sí me causa mucha impresión que pues que sí, que la discusión sobre empleabilidad y sobre el mundo del trabajo no parece realmente ir tampoco al corriente de los avances en inteligencia artificial. Por ejemplo, los estudios críticos del trabajo van lejísimos de esta discusión y pues eso es súper preocupante. Correcto. Julio y Andrea, para ir terminando. No, Andrea, por favor. Andrea. Gracias a ambos. Yo sí quiero tranquilizar a Paula Andrea. Yo quisiera enviar un mensaje de optimismo
y de posibilidades en positivo, porque fíjense que muchas veces nosotros tendemos a reaccionar a lo nuevo con esta resistencia al cambio, cuando en realidad el cambio puede que sea muy, muy interesante. De hecho, favorece muchos de los procesos humanos que no estamos favoreciendo por el afán de la producción, pues occidental al menos. Los orientales están mucho más adelantados, han vivido más, o sea, que ellos, ¿no?, tienen ventaja. Pero acá en este lado del planeta nosotros estamos demasiado agobiados por la producción y la verdad estas herramientas reducen de manera increíble los tiempos de trabajo de muchísimas profesiones hoy en día, al menos en mi campo. Los músicos se pueden sentar a trabajar mucho más en arreglos que en establecer cuáles son los acordes y las letras, simplemente dándole un par de consignas a ChatGPT. Los escritores pueden establecer el orden adecuado de sus estructuras narrativas y luego empezar a trabajar sobre ellas. Los traductores no están, vean, no saben. O sea, esa gente literalmente trabaja 1 hora al día. 1 hora al día. Entonces, imaginen mejor, y aquí le hablo a Paula, Andrea, un mundo donde nosotros no nos esforzamos tanto para producir conocimiento de alta calidad, porque no estamos sentados en el computador haciendo el trabajo operativo, sino que tenemos un copiloto que nos apoya. Eso va a generar no solamente unos espacios de calidad de vida personales, sino también oportunidades para que dediquemos el tiempo a cosas que hoy en día están siendo desplazadas por el trabajo, por el afán de producir. Tendremos más tiempo para leer, a sentarnos a conversar, a tomar café, a hacer lo que nos guste, lo que queramos. Entonces, mi mensaje no es tampoco tan tranquilizador, porque al final sí vamos a tener que tener la discusión ética. Yo la traje, yo fui la primera que dijo preocupémonos. Entonces sí, preocupémonos, pero preocupémonos en un marco donde vemos las posibilidades del cambio para crecer, para ser mejores como productores, como creadores, como profesionales. Julio. ¿Julio quiere terminar? ¿Julio? Julio, ¿quiere concluir o agregar algo? ¿No nos oye? ¿Ahora sí? No, no lo oímos. Bueno, no está hablando. Bueno, yo quería decir que nosotros habíamos hecho un guión, sin embargo, todo se nos fue en la primera parte un poco no tan lineal como lo habíamos siempre planeado en el guión. Mucho de la ilustración de cómo funcionaba el GPT, que a mí me parece tan fascinante cuando uno le hace la pregunta y él genera la respuesta, no lo pudimos hacer. Un colega, Germán Rey, que es absolutamente genial, estuvo haciendo una conversación simulada con Wittgenstein. Yo le estuve preguntando y fue realmente con mucho humor, mucha, pues como es Germán, que es interesante además que el humor salga en las interacciones con el GPT. Yo le estuve preguntando, y con esto termino, sobre las relaciones entre Piaget y los sistemas dinámicos, y yo le mencionaba a Julio que la respuesta era mucho mejor que de muchos estudiantes y profesores de las universidades que conocemos, sin ánimo de ofender. Esto para decir pues que es muy divertido interactuar con el GPT, o sea, uno puede pasar un buen rato interactuando e inventándose nuevas preguntas y yendo más allá. Entonces, yo siento que, y si esto me ocurre a mí, que tengo ya más de 70 años, me imagino lo que le puede ocurrir a un niño, a un adolescente, y a ustedes que son las generaciones más jóvenes. Me parece que el mundo está adelante, no por detrás. Quisiera decir que invitar y buscar el asocio con ASCOFAPS y con Astrid para hacer más reuniones. Nosotros hemos logrado que en este espacio, a esta hora un poco complicada, participen más de 50 personas que han estado entrando y saliendo y manteniendo un grupo robusto.
Me parece que esto no demuestra sino el interés que hay sobre esto, y me parece que el paso siguiente sería tomar temas más específicos y adentrarnos en esos temas. No me queda sino agradecer a Andrea, a Julio, a Luis Manuel. Creo que Jesús se nos fue por alguna parte y no lo pudimos ver. Y también teníamos a Fejet y no apareció, que también es un pequeño genio para estas cosas. Y creo que de ahora en adelante podemos seguir integrando mayor gente, que simplemente nos escriban para participar en este grupo amplio, inteligente y deseoso de surfear con el GPT, para tomar la frase de Michel Serres sobre la inteligencia artificial. No caminamos, sino que surfeamos. Eso me parece que es una imagen muy precisa. Muchas gracias a todos. Ya es la 1. Les agradecemos y creo que ha sido muy productivo. No sé si cada uno quiera despedirse. Adelante. Gracias, Rebeca, por la invitación y gracias a todos y a todas por venir al conversatorio. Allí preguntan que dónde se pueden comunicar. Gracias. Que a su correo lo escribimos sí, acá. Y a su correo también, Julio. Bueno, entonces el mío lo escribo más rápido. Bueno, Andrea. Adiós a todos, gracias. Luis Manuel, 1.000.000, y a Paula Andrea y a todos los demás. Chao y gracias. Juan Esteban, 1.000.000 de gracias, Juan, por este soporte técnico que ha funcionado a la maravilla, como siempre. Bueno, señora, con mucho gusto. Okay. La grabación la vamos a montar en las 2 páginas, en la de ASCOFAPSI y en la de California. Sí, señora. Muchas gracias. Un abrazo.